Ok. Agustín Bock. Sí, la verdad no, te digo, no sé, yo creo que nosotros particularmente no creo que regresemos a clases presenciales, pero ya si nos avisan algo, pues les estaré ya comentando la situación. Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Buenos días. Sí, se escucha bien, sí, ¿verdad? Ávila Martínez. Presente. Bueno Morales. Buenos días, profe, presente. Calderón Rodríguez. Presente, profe. Cantero Aguilar. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Dueñas Jaimes. Presente. Galicia Medina. Presente. García Caballero. Presente. García Pacheco. Presente. González García. Presente, profe. González Mendieta. Presente, buenos días. Buenos días. González Pérez. González Pérez. González Ramos. Pavel Micael. Presente. Gutiérrez Cruz. Jonathan. Gutiérrez Cruz, ¿no? Okay. Guzmán Amador. Guzmán Amador Vanessa. Hernández del Valle. Buen día. López Cerón. Presente, profesor. Vale. Martínez Marcial. Aquí, profe, buenos días. Buenos días. Mendoza Alonso. Presente. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Moreno Velázquez. Buenos días, presente, profesor. Muñoz Bobadilla. Presente, profesor. Neri Miranda. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Núñez Campos. Buenos días, presente. Buenos días. Ortega Rosas. Presente, buen día. Buenos días. Rafaela Chula. Presente, buenos días. Buenos días. Ramírez Zempoalteca. Presente, buenos días. Rodríguez Sánchez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Rodríguez Sánchez. San Juan Rodríguez. Presente. Sánchez Cerrillo. Presente. Suárez Torres. Presente. Torres Ramos. Presente. Totomoch Torres. Presente. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Villegas Vicente. Aquí, buenos días. Buenos días. Aguilar Pérez. Melissa. Presente. Y Rojas Dorada Melania. Rojas Dorada. ¿No? ¿Alguien que me haya faltado, que no haya escuchado su nombre? Yo, profesor. ¿Quién me habla? Flores Yáñez Itzel. Flores Yáñez. ¿Estás en mi lista? No, apenas hoy es mi primera clase. Sí, también ya te conozco, ¿no? ¿Del sur también? No.
Sí. ¿También aprendes a escribir? Flores Yáñez, ¿verdad? Sí. ¿Acabas de escribir apenas también? ¿Itzel? Perdón, no lo escuché. Que si te acabas de inscribir. Sí. Ok, ya sería... es que ya son 3 inasistencias con la de hoy. Bueno, perdón, con las de la semana pasada. Que me mande un correo a la directora con tu nombre, ¿no, porfa? Para que te pueda yo justificar las 3. ¿Vale? Sí, claro que sí. Sale. Gracias. Ok, ¿alguien más? Profe, mi compañera Vanessa Guzmán pregunta si le pasó lista. Contestó en el chat. Guzmán Amador. No. Okay. Contestó en el chat. Gracias, profe. Igual mi compañera Melanie, profe. Creo que tampoco tiene micro, igual contestó en el chat. Rojas Dorado Aya. Ok. Rojas Dorado Melanie. ¿Y qué más? Nada más, ¿verdad? Ok. ¿Cómo van con la lectura en inglés? ¿Ya la van acabando o todavía van a la mitad? ¿O no han empezado? ¿O ya acabaron? ¿Nada? Bueno, chicos, el lunes tendremos alguna revisión sobre la lectura y ya comentaremos alguna situación, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un breve repaso, ustedes principalmente sobre los conceptos relevantes que vimos la sesión pasada, para entrar un poco en calor y ya luego continuamos con los temas. Vamos con Bueno Morales. Bueno Morales Carolina. Señor. ¿Qué estudia la morfología? La morfología estudia, creo que si no es los cambios y las combinaciones de las palabras, si no estoy mal. Las combinaciones de las palabras. ¿Todos estarían de acuerdo con esa definición de Angie Carolina? ¿Estudia la combinación de las palabras? Bueno, es como la forma de las palabras, perdón. La forma de las palabras, es decir, podemos hablar de otra manera, forma, un sinónimo de forma. Angie. Sinónimo de forma, como el tipo de palabra, las modificaciones, las... Ahí en el chat te están dando la respuesta. La estructura, sí. La estructura de las palabras. Eso es muy importante porque no se deben confundir. Cuando lleguemos a la parte de sintaxis, la sintaxis va a estudiar la forma en que se combinan las palabras. La morfología no estudia la forma en que se combinan las palabras, sino la manera en la que están estructuradas las palabras, lo que vimos en las sesiones anteriores, ¿vale? Entonces, eso sí es muy importante que lo tengan muy claro porque esa es la distinción entre morfología y entre sintaxis. La modificación y variedad. ¿La modificación y variedad de qué? ¿De las palabras? Ok. La forma en que se combinan las palabras, la forma en que se estructuran las palabras y cómo los patrones que siguen los componentes de la palabra, ¿no? Lo que habíamos revisado anteriormente. Es lo que ustedes más o menos vieron en la lectura, que estas unidades que podemos delimitar al interior de la palabra no se estructuran de una manera azarosa, sino que también siguen reglas específicas. Y en muchos sentidos la morfología se encarga de estudiar estos patrones específicos. Nosotros no nos meteremos en esta parte de los patrones morfológicos a la mayor profundidad porque eso ya es entrar en un curso de morfología completo y eso no nos da el tema
en esta materia. Pero es el foco de atención, ¿no? Nosotros nos detenemos específicamente en definiciones. Ok. Hernández del Valle. Dígame, profe. ¿Cuál es la unidad mínima de la morfología? Permítame, déjame abrir mis apuntes. El morfema, profesor. ¿Y cómo definimos el morfema o cuáles serían las características del morfema? Bueno, aquí tengo la unidad más pequeña que estudia la morfología, se denomina morfema. Y no sé, como la característica, según Hockett, serían los elementos más pequeños e individualmente significativos en los enunciados de la lengua, ¿no? Ok, me acabas de leer lo que está en la diapositiva. Explícamelo y dime cómo se diferencia eso de la fonética. ¿Qué quieres decir con lo que me acabas de leer? Que tienen significado y que no se pueden dividir más. No se pueden dividir más que... Pues en enunciados, ¿no? ¿Los morfemas no se pueden dividir más en enunciados? O sí, o sea, que tienen ya divisiones específicas. Y no pueden tener sacar como significados más pequeños. Ok, vamos a darla por buena. Aunque ahí está media rara la definición, ¿no? Tienes mucho cuidado con esa palabra de enunciados porque los morfemas no se pueden ya dividir en enunciados porque los morfemas no son enunciados, ¿vale? Los enunciados son unidades mayores al morfema y a la palabra. Entonces, el enunciado es un poco confuso lo que dice Hockett, pero es más o menos similar, ¿no? O sea, el enunciado, la oración, ustedes tienen una oración, ¿verdad? Como la que está aquí. La palabra concebida como unidad, vamos a ver, una que esté pequeñita, que quede claro. Es que esto es una oración, ¿no? Esto de aquí es una oración. Y en realidad nosotros, esa oración que también puede ser un enunciado, depende mucho del contexto, pero puede ser un enunciado, en este caso vamos a trabajarlo como enunciado, puede dividirse en unidades inferiores. Ahora nos vamos a meter en las unidades sintácticas porque eso es el tema de la siguiente presentación. Pero de momento nosotros sabemos que no podemos dividir este enunciado por palabras, ¿no? Y al interior de esas palabras nosotros podemos identificar los morfemas. Entonces, cuando decimos que los morfemas ya no pueden dividirse más, no decimos que no pueden dividirse en más enunciados, porque no tiene ningún sentido que, por ejemplo, a lo mejor una palabra que dividimos en morfemas, este morfema no puede dividirse en enunciado porque no es un enunciado. Entonces, tengan mucho cuidado con la manera en la que definen las cosas, porque si no, se cometen este tipo de errores. Los morfemas ya no se pueden dividir en unidades más pequeñas con significado, ¿sí? Porque son las unidades más pequeñas con significado en las que se puede dividir un enunciado, en este sentido. Un enunciado lo podemos dividir a través de la sintaxis, veremos después en frases, pero también la podemos dividir en palabras, luego la podemos dividir en morfemas, ¿vale? Tomando en cuenta el significado. Y un poco lo que preguntaba con relación a la fonética es que sabemos también que este enunciado lo podemos dividir en fonemas, pero ese ya es otro nivel y los fonemas no tienen significado por sí mismos, ¿vale? Aquí estaría la definición. Ok, y aquí está esta distinción que habíamos hecho entre fonética y la morfología, ¿vale? Valdés Guerrero.
Sí, profesor. ¿Qué es un lexema? Esa parte está medio rara. Pero, bueno, decía que era una palabra abstracta que pues estaba representada en el significado de las formas de la palabra. No. A ver, para ahí si está representado en las formas de la palabra, ¿cómo está representado, perdón, en las formas de palabra el lexema? Bueno, ahí, por ejemplo, en la palabra que está ahí, en cantante, el lexema era ante. ¿El lexema era ante? ¿El lexema de cantante era ante? ¿O era canta? Es que ya me revolví entre la raíz y los sufijos. Ahí, por eso hacemos esta distinción. Vamos a tomar por bueno esto del lexema puede ser un morfema, pero hay que utilizar los nombres específicos. Dice Blanca que el lexema sería Kant. Y a estas dos definiciones, ¿cómo las separamos, Blanca? Sí, profe, gracias. Bueno, yo puse que es Kant porque es la raíz y de ahí ya vienen otras variantes, como cantar, cantante, y la variante se da por la cantidad de información, ya sea en cuanto a género o cantidad. Con cantidad me refiero a plural. No tan así. A ver, otra vez. Regresemos a lo que había dicho Rodrigo, ¿no? Decía, el lexema, ay, hasta se me olvidó cómo lo había dicho, se representa en la palabra a través de un morfema, ¿no? Algo así había señalado. Y él dijo que el morfema era ante. Y después dice Blanca, no, el morfema es Kant. Hasta ahí todo bien. Pero entonces, ¿cuál es la distinción entre el lexema y el morfema que lo representa? ¿Cuáles serían los nombres o el nombre característico de este morfema que representa el lexema? ¿Quién? ¿No sería forma de base, que es la materialización del lexema en un morfema? Exactamente, eso hay que tenerlo muy claro. El lexema va a ser esta palabra abstracta, ahí el error es confundirlo con el morfema, ¿no? Recuerden, es una palabra abstracta, por lo tanto no tiene representación morfológica, fonética, no tiene representación gráfica, pero en la lengua se manifiesta a través de un morfema. Habíamos quedado en esta palabra, es un morfema ligado, los que ya van con la lectura ya saben a lo que me estoy refiriendo. Pero en otros casos se pueden dar con morfemas libres, veremos después estas definiciones. Pero se representa, o más bien se manifiesta a través de este morfema. El lexema no tiene forma fonológica, ¿vale? Me contestó Bueno Morales, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Vamos con Mendoza Alonso. Ya tenemos definición del lexema y de forma de base, o más o menos ya tenemos la relación. ¿Qué es una forma de cita? La forma de cita es la manera en la que se representan las palabras, como por ejemplo en el diccionario, o alguna definición. ¿Cuál es la relación entre la forma de cita y el lexema? Que ambas tienen como el significado fundamental de la palabra. A ver, vamos a ver si... No va por ahí. Acuérdense que el lexema se relaciona también con la forma de cita, solo que no de la misma manera que con la forma de base.
Vimos que la forma de base es la manifestación del lexema en un morfema, es decir, este morfema lo utilizamos para nosotros crear palabras. Pero la forma de cita, ¿cuál sería la situación? Por aquí alguien me había levantado la mano, pero ya la bajó. Alcancé a leer San Juan. Ajá. Elizabeth. Sí, según yo está como formada por, bueno, es utilizada más bien en los diccionarios. Ajá. ¿Para? Como para que sea como, ay, ¿cómo había dado el ejemplo? Como más fácil de encontrarla. O sea, son como diferentes. A ver, Axel. Sí, según yo, el lexema no, o sea, representa el significado, pero pues no quiere decir nada, ¿no? En sí, porque no está completo. La forma de cita es cuando ya se le pone otro morfema, pues base, digamos, o básico, tal vez, para que sea una palabra que ya pueda representarse en el diccionario, ¿no? Y bueno, ya que dije lo de base, es, eh, es la combinación de estos dos morfemas o más, haciendo una palabra eh, como utilizando ya las reglas que se necesitan para que sea una palabra real. ¿Y eso cómo le denominamos? Forma de base. ¿Forma de base? Sí, es cuando se aplican las reglas morfológicas, ¿no? ¿Pero se le llama forma de base? ¿Oyes la forma de palabra? Forma de palabra. A ver, vamos a volver a hacer este esquema para que quede claro esto, porque si no, después en el examen es el problema, ¿vale? Habíamos visto toda esta parte y llegamos a esta parte, a esta presentación, ¿no? ¿Quién me saca de la reunión? ¿Quién es? Mariana, a ver, déjame ver porque no sé quién esté realizando esa actividad. ¿Te dice que te expulsan de la sesión? A ver, déjame checar porque yo no sé muy bien cómo desactivar esos permisos, pero déjame ver. Para que esto no ocurra. Si gusta, le puedo ayudar a quitar los permisos. A ver, lo puedes hacer desde... Ah, no, espérame, creo que ya lo tengo aquí. Sí, bueno, como ahorita todos estamos igual, todos podemos quitarnos los permisos. Ah, entonces quítalos, por favor. Nada más hacerlos. Sí. Quitaron. Para que ya no haya este problema. Eso no se vale, chicos, ¿eh? O sea, porque no sabemos quién es, pero eso no se hace. ¿Vale? O sea, igual y a lo mejor solamente fue por equivocación, pero si me llegan a decir quién es, bajamos puntos, ¿eh? Porque eso no se hace. Sí, me sacaron, pero no importa, ya volví a entrar. Ok. Ya recuerden, chicos, ¿eh? Si alguien me dice para bajarle puntos, porque eso no se hace, y menos lo que están haciendo ahorita. Perder tiempo en estas niñerías no se puede. ¿Ya pudiste quitarlos? Sí, no es que se tiene que quitar uno por uno, pero sí ya los estoy quitando. Ah, ok.
En lo que hace eso, continuamos con esto del esquema. Entonces, les decía, vamos a ver nuevamente el esquema. Déjenme abrir otra diapositiva para que esto quede claro. Ok. Entonces, estábamos con que el lexema es una forma abstracta y les explicaba yo en la sesión pasada, lo tenemos esto metido en la cabeza, ¿no? Nosotros no sabemos exactamente cómo es que esto ocurre. En términos lingüísticos sabemos que eso es así. En la cabeza tenemos metidos significados y esos significados los expresamos a través de palabras. ¿Cómo se da esta relación? Todavía no decimos que es necesariamente un misterio completo, pero todavía quedan muchas dudas de cómo se almacena esto, cuáles son los procesos de transformación, etc. El asunto es que este lexema, que no tiene, representación morfológica, fonológica ni gráfica, va a manifestarse en la lengua en una forma de base, que justamente va a ser el morfema, que como yo les había dicho, en algunos casos como en el que nosotros estábamos viendo, va a ser un morfema ligado, que es lo que ustedes ya han estado viendo en la lectura, pero en otros casos van a poder ser morfemas libres. Ahorita vamos a pasar a esos conceptos, pero por ejemplo tenemos la palabra sol. Nosotros sabemos que la palabra sol es un morfema libre porque no necesita de más morfemas para representar un significado ni para funcionar como una palabra en específico, ¿vale? Entonces, ahí el lexema puede representarse con o más bien se manifiesta en la lengua con una forma de base, que puede ser un morfema libre o un morfema ligado. Pero como nosotros en un diccionario no podemos listar esto, pensemos en la forma de base Kant, nosotros no podemos poner en el diccionario Kant y asumir que ya con eso los que van a buscar el significado de esa palabra van a saber a qué se refiere. Entonces lo que hacen los lexicógrafos o los que hacen los diccionarios es tomar una forma de cita, que justamente sería una palabra, vamos a decir, o la palabra más prototípica, por decirlo de esa manera, que representa ese significado que nosotros asociamos al lexema. En este caso, cantar. Vean cómo va a haber situaciones en donde, por ejemplo, la manifestación del lexema, como en sol, va a ser igual a la forma de cita, pero eso no quiere decir que sean dos realidades iguales, ¿vale? En forma de cita, esto se utiliza para representar al lexema en el diccionario, mientras que los morfemas libres y los morfemas ligados van a funcionar como formas de base para generar nuevas palabras. A eso es a lo que le vamos a denominar forma de base y a lo otro forma de cita. Y entonces, a partir de las formas de base, a estas formas se les aplican los procesos morfológicos pertinentes y entonces vamos a tener palabras ahora sí, o lo que denominamos formas de palabras, ¿no? Cantar, cantamos, cantaba, canté, cantaron, cantaríamos, etc. Sol, aquí sol es más que nada porque es un sustantivo. Si lo convertimos en adjetivo ya tendríamos a lo mejor otro lexema, como soleado. Soleado es probable que lo encuentren en el diccionario como una entrada. Por lo tanto, ahí la pregunta sería, ¿ese es otro lexema? Y es uno de los conflictos con los que nos tropezamos en la sesión pasada. Pero por ahora, digamos, las definiciones más sencillas serían estas, ¿no? Lexema, forma de base, es la manifestación del lexema en un morfema en la lengua en particular, y luego la forma de cita, que sería la representación o la palabra que nosotros tomamos como más representativa de ese significado, para listarla en el diccionario, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta con estas definiciones que habíamos estado revisando. Profesor, Dígame. ¿puede volver a explicar la forma de cita, por favor? Qué bonito de que espérame un tantito, es que esta cosa ya me volvió a... Como cuando quito la pantalla y no me borra
Los dibujos ahorita los vuelvo a dibujar. Solamente quiero preguntar, ya no hubo problemas de que los volvieran a sacar, ¿verdad? No, ya todos son asistentes. Bueno, excepto usted y yo, pero porque no me puedo bajar a mí mismo. Sí, sí me parece importante hacer un comentario sobre esto que acaba de pasar. No me gustan estas cosas, ¿vale? Son niñerías y sinceramente son boberías que no son adecuadas para un nivel universitario. Entonces, no es para que se echen de cabeza ni nada, ¿no? Pero si alguien tiene datos sobre quién está haciendo ese tipo de situaciones, me lo reporta, por favor, y si es posible, hasta lo repruebo. Porque no se pueden estar haciendo este tipo de tonterías. Estamos en una clase seria, ¿vale? Si quieren jugar, vayan a jugar a su casa. Sálganse de la clase y pónganse a jugar en internet cualquier juego que ustedes quieran, pero no aquí, ¿vale? Ok, ahora sí, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Alguna otra situación? ¿No? Yo tenía duda con la forma de cita, profe. Ah, sí, forma de cita. Regresamos al esquema entonces. Les comentaba, tenemos otra vez el eczema, les digo, me borró cuando salimos de aquí. Esto que tenemos en la cabeza, una palabra le llaman, aunque yo preferiría llamarlo significado, un significado abstracto, algo que no sabemos, no tiene una forma específica porque lo tenemos en la mente, y este significado se va a representar mediante una forma de base en el lenguaje, ¿no? Nosotros habíamos visto esto de Kant. Esta sería la forma de base. Aquí tenemos lexema, incluso lo vamos a, ahorita lo pongo con iniciales. Lexema, forma de base, porque esto es lo que utilizamos en la lengua para crear palabras. Y luego tendríamos la forma de cita, que sería la palabra que nosotros como estudiosos de una determinada lengua, lexicógrafos, los que hacen el diccionario, toman esa forma de palabra para representar ese significado. Y nosotros utilizamos en este caso, cuando estamos hablando del verbo, pues el infinitivo, ¿no? Cantar. Esta palabra nosotros la tomamos como forma de cita de ese lexema y esto es lo que nosotros ponemos en el diccionario. Entonces tenemos una forma de base, que es la que utilizamos de manera general en la lengua, y luego la forma de cita, que es la que se utiliza en el diccionario, con la que identificamos ese significado. Y esta forma de base es la que nosotros vamos a utilizar para generar formas de palabra, ¿no? Por ejemplo, cantó, canté, voy a poner solo algunas, cantó, canté, cantamos, etc. Que van a tener esta forma de base más los procesos afijales o los procesos morfológicos que nos permiten generar una forma de palabra, ¿vale? No sé si con esto ya quedó claro o tienen alguna otra pregunta con relación a esta parte. Profesor, entonces, por ejemplo, en sol, bueno, más bien en soleado, el eczema sería soleado. La forma. Ajá. Acaba tu pregunta, ahorita te contesto. La forma cita sería soleado, pero la forma base sería sol. Y ya ahí es donde está la duda, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, en muchos sentidos, la forma de base, la forma de cita, responde a criterios de tipo, de clase de palabra. Es decir, por ejemplo, aquí estamos con un verbo y entonces, efectivamente, el verbo está queriendo representar este significado básico que tenemos como de verbo, de acción, la acción de cantar. Pero tendríamos otra palabra, en este caso tú estás ocupando soleado, pero podemos ocupar una derivada de cantar como cantante. Y aquí es donde está el problema, porque cantante también aparece citado en el diccionario como una forma de cita de un significado particular, ¿no? Sí.
Cantante, espérame, es que estoy revisando esto y también estoy tratando de recharla. Cantante, si tú buscas en el diccionario, en un diccionario en español, te vas a encontrar esta palabra listada en el diccionario. Lo que querría decir que en un primer momento esto sería otro lexema. Sí. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la relación entre este y otro lexema? Que es un poco lo que me estás diciendo, ¿no? Y lo que te decía es que, o lo que les mencionaba la clase pasada, es que justamente tenemos un poco, no la duda, porque sabemos cómo ocurren estos procesos morfológicos de transformación, pero para este curso es como un poco ocioso de primer momento preguntarnos, ¿no? ¿Se deriva este cantante, por ejemplo, se deriva de este? La pregunta tal vez sea sí, pero en un segundo momento. Y entonces, si esto es así, ¿cómo se relacionan estos dos significados? Es decir, los dos significados, tenemos la acción de cantar en la cabeza y luego la persona que canta, ¿cómo la enmarcamos? La tenemos almacenada en otra parte, son dos conceptos diferentes, son dos conceptos que se relacionan, o sea, es una pregunta fundamental de la semántica que todavía no se ha resuelto. En la actualidad se ocupan distintos modelos, pero de momento no se sabe muy bien. Entonces, por ahora podríamos decir que existen dos lexemas independientes, ¿no? Por ejemplo, entre sol y soleado, ahí tenemos dos clases de palabras distintas, un sustantivo y un adjetivo. Y en ese sentido tendríamos dos conceptualizaciones diferentes. Tendríamos sol, que sería el concepto del sol, y soleado, que sería el adjetivo. El proceso de transformación morfológica, te digo, ya sería cuestión de otro curso, pero no viene ahorita mucho al caso meternos en ese rollo porque nos echamos todo este tiempo. Entonces, dejémoslo así, ¿no? Para cada una de las palabras que están listadas en el diccionario, teóricamente existe un lexema distinto. Ok, entonces prácticamente, bueno, o se utiliza más en verbos, ¿no? Se utilizan todas las palabras. El asunto aquí te digo es que cuál sería la relación entre esas dos palabras, porque aquí nos metemos en muchos problemas. Tú me estás hablando te estoy hablando aquí del significado, pero luego nos metemos al asunto del morfema. Ay, perdón, es que el gato ahorita está molestando mucho. La palabra cantante, por ejemplo, aquí definitivamente la tenemos que dividir en dos morfemas, porque sabemos que eso es así. Y si eso es así, ve el problema que nos pone esto. Si esto es así, este morfema es el mismo que este morfema. Pregunta, ¿no? Y si es el mismo morfema, ¿cómo ocurre la palabra cantante? Solamente añadimos esto y ya ocurre la transformación, pero si esto es así, entonces, ¿qué nos justifica que nosotros tengamos una entrada diferente para cantante si se deriva del mismo lexema? ¿No? Porque teóricamente tú podrías derivar esta palabra de este otro morfema si tú quisieras hacer las reglas de transformación. Entonces es un problema de otra naturaleza. Por eso muchos optan por la vía más fácil, que sería, pues esto es el lexema. Y ya de aquí todo se deriva todo lo demás. No sé si quedó claro o quedaron más dudas, que definitivamente con esto quedan más dudas porque les digo, es la complejidad de esta parte, ¿no? Sí, ok. Sí, ya quedó más claro. Aquí es donde está el problema fundamental de la morfología. Y estos son los problemas, porque justamente comenzamos a preguntarnos, ¿cómo se realiza la derivación? ¿Cuál es el primer paso para la derivación? Primero está esta raíz, luego se le añade esta otra, o ocurren al mismo tiempo, o este grupo de palabras tienen una característica particular de derivación diferente, etc. Entonces, no nos vamos a meter ahorita en esa parte, simplemente aclarar un poco estos conceptos, ya los problemas que se derivan ya son de un curso más especializado, ¿vale? Pero por ahora les digo, con que quede claro estos 4 conceptos, ya con eso basta. Lexema, forma de base, forma de cita y luego forma de palabra. Las relaciones ya las veremos después, pero por ahora esto, ¿queda claro? Profe, yo quisiera hacerle un comentario. Es que sinceramente no le entiendo y no sé si solamente es una observación mía, pero
como que estoy entendiendo que el lexema y forma de cita es la misma cosa. No, Y no, permítame. Y después estaba explicando otra idea y me revolví y de verdad que no lo entiendo. Es que por eso les digo que las preguntas luego suelen confundir más. No, recuerden que si yo estoy diciendo que el lexema no tiene forma de cita, no tiene forma fonológica ni forma gráfica, estoy diciendo que el lexema es algo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y que no tiene algo en específico, no tiene forma en específica. Esto se manifiesta después de dos maneras. La manera más natural de la lengua, que aquí podríamos decir que existe una relación 1 a 1, donde podríamos decir, pues mira, el lexema es este morfema, entre comillas, que sería el morfema de base, la forma de base. Esto. Este sería la forma de base. Y luego la forma de cita es una palabra que nosotros, o los que estudian las lenguas, para armar los diccionarios toman como representación de esa palabra abstracta. Dicen, mira, pues es que ese concepto abstracto que tú tienes, que se denomina acción de emitir sonidos melodiosos por la voz, nosotros lo podemos definir como cantar. Y esa palabra, esa forma de palabra cantar, la utilizamos como una palabra comodín, una palabra para representar ese lexema. Pero entre el lexema y la forma de cita no existe una relación 1 a 1, es decir, el lexema no es la forma de cita, sino simplemente utilizamos la forma de cita para representar ese lexema y que nosotros podamos trabajar con ese concepto. Por eso es que los diccionarios tienen esta forma, porque suponen, mira, tú buscas esta forma en el diccionario y entonces tú ya vas a saber que a partir de este elemento tú puedes determinar cuál es el morfema de base. Es lo que hacen ustedes en sus cursos sobre todo en francés. Buscan el verbo en el diccionario y comienzan a hacer la conjugación verbal. Porque en el diccionario les da la forma de cita que ustedes utilizan para determinar este concepto y evidentemente de aquí se puede obtener el morfema base porque esta es una palabra. No deja de ser una palabra a pesar de que solamente es una representación del lexema. Y a partir del morfema de base que ustedes pueden obtener de esa palabra, entonces comienzan a derivar todas las demás formas de palabra. Pero la relación entre el lexema y la forma de cita y la forma de base no es 1 a 1. En este caso sí, pero en este caso no. No sé si con esto va quedando más claro. Sí, ya un poquito más. Les digo, por eso no me meto con la otra pregunta, porque eso ya mete en otros problemas. Entonces, ahorita nada más con quedarnos con estos conceptos, entender estos, es clave. Ya luego las complejidades que vienen con la conceptualización es otra cosa, pero de momento me interesa solamente que quede claro eso. Podemos decir que el lexema es la forma de base, en ese sentido, ¿no? El lexema es la forma de base, que es un poco la de las definiciones que suelen encontrar. Aunque les digo, aquí podríamos un signo de interrogación, pero vamos a dejarlo así. El lexema es la forma de base, lo más correcto sería decir que la forma de base es la representación fonológica o lingüística, vamos a llamarlo así, del lexema, y a partir de esta forma de base es que todas las demás palabras se pueden derivar. Y esta es simplemente una palabra default, por comodines, una palabra que nosotros utilizamos para representar el lexema, pero que en realidad no representa en sí, o no es el lexema en general, sino simplemente lo utilizamos para representarlo. ¿Sí? Mostré la diapositiva. Me imagino que quieren esta, ¿no? La deformación de palabras. Hola, profe. No, es otra. Es otra donde tienes la palabra cantar y eso. Y creo que a la izquierda dice que es esa. Ay, gracias, sí. Ya, gracias. ¿Sí? ¿También podría poner la que puso ahorita, la de las definiciones, por favor? Pues, no. ¿Ya acabaron con esta? Para pasar a la otra. Sí, profe, ya puedes. Aquí por eso pongo cantar, pero como les decía en la clase pasada, aquí podríamos poner la X, ¿no? ¿Profe? O acción de cantar ahí.
Ajá. Perdón, entonces el lexema es el significado fundamental del conjunto de unas palabras que no tienen ni forma fonológica. Exactamente, el lexema es ese significado fundamental. Por eso no tiene forma fonológica. Después se manifiesta en los morfemas, pero de primer momento no tiene forma fonológica, ¿no? Incluso eso también podría ayudarnos. Como no tiene forma, pues de aquí podemos derivar cualquier tipo de forma de base, podríamos derivar cantante, etcétera, ¿no? Ya no nos metamos en eso, pero por eso es importante, porque como no tiene forma fonológica, simplemente es un significado que tenemos en la cabeza. Ok, es como algo no representativo, ¿no? Algo que no tiene representación en un primer momento. Después lo transformamos nosotros en un morfema, pero en un primer momento es algo que tenemos en la cabeza. Ajá, y que no, ahora sí que no tiene un significado, ya lo transformas y ya es como que ya tiene el significado o la forma. Bueno, no forma, sino como... Al principio lo dijiste bien, pero ahorita ya está mal, porque el lexema es el significado, lo que decías antes, el significado práctico, ¿no? Y ya cuando se manifiesta en la forma de base, que sería este morfema, y lo unimos con otros morfemas, entonces ya podemos crear significados concretos, ¿no? Vean, incluso podríamos decir que en esta forma de base todavía el significado está muy abstracto. Y nosotros sabemos, ¿no? Porque si yo les digo cant, ustedes no entienden nada. No entienden que me refiero a la acción de cantar. Incluso piénsenlo con la... Es que es un poco también lo que decía la lectura. Piénsenlo con la palabra amor, ¿no? O con la palabra yo amo, tú amas, etc. Y nosotros sabemos que aquí la forma de base sería am. Pero si yo les digo esto, ustedes esto no tiene ningún significado por sí mismo. O solito no puede significar nada. No es significativo, para decirlo con una palabra más propia, para nosotros. Si yo se los digo así, eso no es significativo de primer momento para nosotros. Le tengo yo que poner otros morfemas, en este caso morfemas afijales, para que concrete un significado. Amor, amo, amas, amante, amábamos, etc. Lo mismo ocurre con Kant. Tengo que ponerle esos otros morfemas para crear significados concretos que a nosotros nos hagan significación. Pero el significado abstracto, muy abstracto de la palabra, está almacenado en la forma de base, que les digo. Por eso es tan complicado entenderlo. ¿Sí o no? Sí, ya me quedó más claro. ¿Sí? Gracias. ¿Los demás? Les digo, sobre todo ayuda a ver un poco esto, piénsenlo así. Si esto fuera el significado de la palabra, que efectivamente es un significado muy básico, aquí es difícil determinar para nosotros en español que esto tiene algún significado particular. Tenemos que unirlo con otros morfemas para crear un significado completo. Pero el significado básico, vamos a decirlo de otra manera, rudimentario de la palabra está almacenado en este morfema. Y ahora esta diapositiva. ¿Sí? Esta diapositiva. ¿Listo? Para pasar ya a lo que sigue, porque ya llevamos como una hora, ¿no? Si ya nos echamos una hora. Ok. Pasamos esto también lo revisamos la sesión pasada y llegamos a este punto. Es muy importante entender lo anterior porque justamente vienen estos dos conceptos que son muy difíciles de comprender en un primer momento si no logramos ver lo que acabamos de revisar con los conceptos anteriores. De estas relaciones entre lexemas y formas de palabra, podemos distinguir dos tipos de procedimientos o dos tipos de relaciones que se establecen entre dos palabras en particular. Una que denominamos relación paradigmática y otro que denominamos relación sintagmática.
La relación paradigmática se da cuando algunas formas de palabra, aquí estoy hablando de formas de palabra, recuerden, ya palabras en específico, se relacionan con un solo lexema, por lo que no cambian de categoría gramatical. Se podría decir que heredan la categoría gramatical del lexema. Ejemplo, las formas de palabra cantas, cantamos, cantar, cantaron, se relacionan con el lexema verbal cantar. Ustedes esto lo conocen, sobre todo lo pueden ver en verbos, ¿no? Como en español o en francés. En inglés se ve menos. Por eso es tan importante entender estos conceptos, porque esto varía de una lengua a otra. En inglés se da muy poca esta relación paradigmática entre verbos, pero en francés y en español sí ocurren. Aunque claro, en francés por el desgaste fonológico se ha perdido un poco, pero de manera general todavía se puede distinguir la relación paradigmática entre las conjugaciones verbales. Presente de indicativo, todos los verbos varían al final, ¿no? Futuro también, todos los verbos varían al final. Y sabemos que es una relación paradigmática, piénsenlo como un paradigma, porque justamente es el paradigma del verbo, del presente de indicativo. Incluso esto es muy útil en las lenguas extranjeras, ustedes para lo que están estudiando y cuando a lo mejor les toque enseñar o algo por el estilo. Esto es a lo que se refiere el paradigma. Nosotros agarramos los verbos, por ejemplo, el presente de indicativo del español, de todos los verbos, ¿no? O, por ejemplo, de la primera conjugación. Amar. Y decimos, pues mira, todos estos verbos que terminan con este morfema, amar, cantar, llorar, cortar, etcétera, todos van a responder al mismo paradigma. Es decir, todos van a terminar igual. Yo amo, yo corto, yo lloro, amar, cantar, yo canto, y todas terminan igual. Tú cantas, tú amas, tú lloras y terminan igual. Él canta, él llora, él corta, terminan exactamente igual. Es decir, ese paradigma nosotros lo podemos aplicar a todo un conjunto de formas de palabra. Y si se dan cuenta, lo que pasa con estos es que no cambian de categoría gramatical, siguen siendo verbos. A eso le denominamos relación paradigmática. La relación sintagmática va a ser cuando algunas formas de palabra se relacionan con lexemas diferentes. La diapositiva anterior era esta. Se relacionan con lexemas diferentes, por lo que cambian de categoría gramatical. Ejemplo, las formas cantante y cantantes se relacionan con el lexema sustantivo cantante. Ya les digo, aquí nos podemos meter en rollos de transformación, pero no nos vamos a meter en eso. Partamos de que si esto tiene una entrada en el diccionario, es un lexema diferente o un significado diferente. Entonces, cantante y cantantes se relacionan con el sustantivo cantante, mientras que las formas canto, cantas, cantamos se relacionan con el lexema verbal cantar. Y entre estas formas, canto, cantas, cantamos y cantante y cantantes, hay una relación sintagmática. Esto debería quedar mucho más claro cuando veamos sintaxis. Por eso hay una relación muy estrecha entre la morfología y la sintaxis. Espero que con este ejemplo quede claro. Nosotros le denominamos relación sintagmática porque cada una de estas palabras que entran en relación sintagmática pueden ocupar un espacio diferente dentro del sintagma, a lo que le denominamos oración o secuencia, vamos a decirlo así. Por ejemplo, la palabra cantante es un sustantivo que puede funcionar. Espérenme, déjenme acabar de explicar y ahorita regreso si quieren. La palabra cantante es un sustantivo y funciona en los espacios en los que van los sustantivos. La palabra cantó es un verbo y funciona dentro del hueco, vamos a decirlo así, sintáctico, en donde pueden ir los verbos. Y la palabra canción, que también es un sustantivo, que puede ocupar los espacios en donde pueden ir los sustantivos. Vean cómo
Incluso en una relación sintagmática lo que ocurre es que esas tres palabras pueden aparecer en la misma oración. Es una oración extraña, pero no quiere decir que sea agramatical. La entendemos perfectamente. El cantante cantó la canción. Y esas tres palabras, que teóricamente tienen la misma base en... Ahorita vemos lo de hacia abajo, ¿no? Lo de hacia abajo es la relación paradigmática. Estas tres palabras que tienen significados diferentes, pertenecen a categorías gramaticales diferentes, verbo, sustantivo, etcétera, pueden aparecer en una misma oración en diferentes posiciones. Lo que no ocurre lo mismo con las relaciones paradigmáticas. Las relaciones paradigmáticas son las que están con color. Por ejemplo, yo puedo decir el cantante cantó la canción, el cantante canta la canción, el cantante cantará la canción, el cantante cantaba la canción, el cantante cantaría la canción. Porque todos son verbos y están en una relación paradigmática. Lo que ocurre es que una relación paradigmática me prohíbe que esas formas aparezcan en la misma posición. Yo no puedo decir el cantante cantó, canta la canción, porque eso no tiene ningún sentido. Tampoco puedo decir el cantante canta, cantará la canción, porque eso no tiene ningún sentido. Es decir, todas estas formas pertenecen al mismo paradigma. Lo mismo ocurre con estas otras. Pertenecen al mismo paradigma. Porque pueden, esto es lo que permite que puedan cambiar de posición. Claro, ya luego habría cambios morfológicos, pero yo puedo decir los cantantes cantaron la canción. O puedo decir el cantante cantó las canciones. ¿Vale? Y estas palabras pueden entrar en esta misma posición. Lo que no puede ocurrir es que esas palabras todas intenten ocupar la misma posición, como lo que estaba haciendo hace un momento. No puedo decir, el cantante, cantantes, cantó la canción, porque no pueden existir esas dos palabras en esa misma posición. El cantante cantó, canta la canción, tampoco puedo hacer eso. Esto es a lo que le denominamos relación paradigmática. Y esto es muy importante porque de aquí se deriva el concepto de derivación y flexión. Ahorita vamos a pasar ahí. Pero no sé si tengan alguna pregunta con relación a esto. No. ¿Sí? ¿Podría repetir lo de relación sintagmática en este esquema que tiene, por favor? Les digo, el asunto con las relaciones sintagmáticas, el nombre es muy desafortunado porque presupone que ustedes saben que es un sintagma. El otro no lo es tanto porque ustedes entienden lo que es un paradigma o tienen más o menos el concepto de paradigma en la cabeza. El asunto con sintagma es que se refiere a esta sucesión lineal de la lengua, ¿no? Cuando yo hablo, no hablo con palabras encimadas, sino que las palabras se van sucediendo una a una. Y eso va formando sintagmas. Eso es a lo que se le denomina sintagma. Entonces, las relaciones sintagmáticas entre palabras quiere decir que una palabra entra en relación con otra, pero por su posición dentro de la línea discursiva, como lo que están viendo aquí, ¿no? El cantante, la palabra cantante, que más o menos, que nosotros podríamos decir, mira, pues estos tienen la misma forma de base, ¿no? Aunque entraríamos en discusión del lexema, pero ahí comparten forma de base. Aquí también, solo que hay una transformación extra, por eso les digo, vean, y esto recibe otro nombre, pero también aquí tenemos el mismo morfema. Pues todas estas palabras pueden entrar en diferentes posiciones dentro de mi sintagma porque tienen diferente categoría gramatical. Uno es sustantivo, el otro es verbo y el otro es sustantivo. Y así tenemos varias. Por ejemplo, la palabra sol también puede ser un adjetivo, puede ser un verbo, ahorita veremos los ejemplos, sol, solear, soleado, asolar, etcétera, pueden generar verbos y entonces tenemos esta característica que pueden ocupar distintas posiciones dentro del sintagma. ¿Sí quedó claro? Repito, sintagma refiriéndonos a la cadena de palabras, a la cadena hablada. Las relaciones el sintagma se refiere a eso.
cómo se van sucediendo las palabras cuando nosotros hablamos o escribimos incluso, ¿no? Eso es el sintagma. Y el paradigma es lo que tenemos un poco en la cabeza, porque tenemos estos paradigmas para poder hablar de distintos, por ejemplo, aquí de distintos tiempos, modos, personas, etc. Aquí para hablar de plural, de singular, lo mismo en esta situación, ¿vale? Hay otros más complejos como género, ¿no? Número, género y número con los sustantivos principalmente, y verbo, tiempo, aspecto y modo. Y esos son los paradigmas que nos permiten hablar de distintos momentos, por ejemplo, con el verbo, distintos momentos en que ocurrió la acción, presente, pasado, primera persona del singular, segunda persona del singular, etc. ¿Sí quedó claro? ¿O todavía quieren que repita otra vez? Y también es importante, les digo, porque esto ya aquí entramos a las relaciones de sintaxis. Aquí es donde ya podemos ver cómo la morfología interactúa con la sintaxis en un primer momento, ¿vale? Va a haber determinadas palabras que van a preferir determinadas posiciones dentro de la oración, porque es la posición prototípica. Si tengo un verbo, pues va a ir en la zona de verbos. No puedo yo decir el cantará, cantante es la canción. No tiene ningún sentido. No puedo decir tampoco el cantante es canción, la cantará. No, porque tampoco tiene ningún sentido. Es decir, los paradigmas también nos permiten decir, pues mira, como todos estos son verbos, pues estos van a preferir ir aquí. Como todos estos son sustantivos, pues estos sustantivos van a preferir ir aquí. Y como estos también son sustantivos, van a preferir ir aquí, dependiendo de lo que yo quiera expresar. Y así con los adjetivos, con los adverbios, con las preposiciones, con los artículos que ya tenemos aquí, ¿sí? Y lo mismo con las otras lenguas. ¿Sí? ¿O hay alguna cuestión? ¿Quedó claro, chicos? ¿O ya ahora sí quieren que regrese a la diapositiva anterior? No. Esto de relación paradigmática y sintagmática es más que nada para que ustedes lo entiendan. No vendrá tan así en el examen, probablemente no les ponga nada de esto porque son conceptos difíciles de digerir en un primer momento, pero sí que entiendan a qué se refiere esto en la lengua en general, porque así funcionan la mayoría. También funcionan así los fonemas, pero también es más rollo meternos en eso con la fonética, ¿no? Entonces prefiero manejarlo hasta este momento porque queda más claro, ¿sí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues justamente con estos dos conceptos de relación paradigmática y sintagmática, podemos entrar a dos conceptos fundamentales de la morfología, que sería la flexión y la derivación. Según las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, se pueden identificar dos procesos en la formación de palabras. Un proceso que denominamos flexión, que sería el proceso morfológico que transmite información de una misma categoría gramatical a la forma, de una misma categoría gramatical a la forma de base, o más bien transmite información de una misma categoría gramatical a las formas de palabra. Aquí déjenme cambiar esto. No a la forma de base, sino a las formas de palabra. No es que en realidad es a la forma de base, pero creo que quedará más claro con forma de palabra. Es un proceso paradigmático de formación de palabras. Ejemplo, en canto, cantas, canta, cantamos, etc. Los morfemas o, as, a, amos, etc., aunque fonológicamente distintos, siguen aportando la misma información gramatical, persona, número, tiempo y modo de un verbo. Es lo que vemos aquí, ¿sí? Las palabras que están en relación paradigmática, a este proceso se le denomina flexión. Las palabras reciben morfemas que aportan información, la misma información gramatical y no cambian la categoría gramatical de la forma de base. Siguen siendo verbos, pero con diferente información gramatical. Cantó es un verbo,
pero es primera persona del singular del pretérito perfecto de indicativo. Canta sigue siendo un verbo, pero es segunda persona del singular del presente de indicativo. Cantará sigue siendo un verbo, pero es tercera persona del singular del futuro de indicativo. Cantaba sigue siendo un verbo, pero es el cantaba tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo. Y así con todos los demás, ¿sí? Siguen manteniendo la misma categoría gramatical, solo que con información gramatical diferente. Y a eso se le denomina flexión. Y el otro proceso morfológico que tenemos es el de derivación. Es el proceso morfológico que transmite información semántica o gramatical diferente a la forma de base. Aquí también podemos poner forma de palabra. Es un proceso sintagmático de formación de palabras. En cantante y cantamos, los morfemas ante y amos no solo son fonológicamente distintos, sino que además transmiten información semántica y gramatical distinta a la forma de base. Ante transmite el número, el significado de persona que realiza la acción e indica que la palabra es un sustantivo, mientras que amos transmite número, persona, tiempo y modo de un paradigma verbal. Ahorita regreso a las diapositivas, solamente déjenme terminar de explicar. Es lo que vemos aquí. Los procesos de derivación es lo que les decía, tenemos una misma forma de base, no nos metamos ahorita con lo del lexema, y las transformaciones morfológicas nos permiten cambiar el significado y la información gramatical de esas palabras. Cantante ya no es un verbo, es un sustantivo. Además, tiene el significado de persona que realiza la acción y es un singular. Si lo transformáramos en cantantes, que sería la relación paradigmática, tendría otro tipo de información, pero seguiría siendo un sustantivo y seguiría refiriéndose a la persona que canta. Ahora bien, si comparamos cantante con cantó, ya nos damos cuenta, mira, en cantó la palabra cambia a un verbo y tiene una información gramatical diferente. Si pasamos a la palabra canción, nos damos cuenta, mira, aquí tenemos otra palabra que es un sustantivo, pero ahora tiene otro significado distinto a cantante, porque significa ahora el producto de la acción de cantar, es la canción. Tenemos a la persona que canta, la acción que realiza, y luego tenemos el producto de esa acción realizada, ¿sí? Y la derivación nos permite cambiar el significado y también la categoría gramatical de la palabra. Esto ahondaremos más con definición de categoría gramatical en la siguiente parte del curso, pero aquí es importante ya irlo teniendo en cuenta, ¿no? Recuerden, categoría gramatical nos referimos a verbo, sustantivo, adjetivo, preposición, adverbio, etc. Entonces, la derivación cambia eso, significado y categoría gramatical, y la flexión no lo hace. Aporta nueva información de tipo gramatical, pero no cambia el significado ni la categoría gramatical de la palabra. La palabra sigue manteniendo la misma categoría gramatical. ¿Sí? Ahora regreso a la diapositiva por si necesitan copiar algo o si tienen alguna pregunta. ¿Dudas con relación a esto? Flexión y derivación. ¿No? ¿Todo quedó claro? Esto sí va a venir en el examen, ¿eh? Flexión y derivación, incluso en el ejercicio que van a hacer de tarea. Es que en el chat no puedo, no puedo ver todo completo porque tengo la presentación abierta. Si me abren el micrófono. Me voy a salir. Sí, profe, yo había preguntado que si ese de derivación es cuando le agregamos prefijos y sufijos pues para formar una nueva palabra. Bueno, es que aquí justamente por eso es importante entenderlo desde un punto de vista teórico este proceso, porque si se dan cuenta tanto en las relaciones paradigmáticas como en las relaciones sintagmáticas en español, en francés y en inglés, agregamos morfemas afijales para hacer ambos procesos. ¿Sí? Aquí lo vemos.
cantante, cantantes. Solamente vamos a basarnos en el plural y el singular. O podemos pues, subrayar todos, ¿no? Para ya entrar un poco con lo del el tema de la siguiente parte de esta presentación. Aquí tenemos un morfema, que es un afijo. Este también es un afijo. Ajá, y este también es un afijo. Y esos afijos se están añadiendo para cambiar la categoría gramatical de la palabra y para añadir información gramatical como plural y singular. Lo mismo ocurre aquí. Esto es un afijo, esto es un afijo, esto es un afijo, esto es un afijo y esto es un afijo. Y son relaciones paradigmáticas que también están cambiando la información gramatical, pero al mismo tiempo cambian la información, la categoría gramatical, porque esto es un verbo y esto es un sustantivo. Lo mismo ocurre aquí con canción. Estos son morfemas, afijos, perdón. Y los afijos siguen cambiando la información gramatical y la información, la información gramatical y la información semántica de la palabra con relación a las otras. Entonces, no es que los afijos se especialicen en flexión y derivación, sino que hay afijos que sirven para realizar flexión y afijos que sirven para realizar derivación. ¿Sí? ¿Sí o no? No sé si resolví la duda o no. ¿Alguna otra pregunta o quedó todo claro? Les digo, es un tema complicado, pero no sé si más o menos va quedando clara esta parte. Todo esto de derivación y flexión lo ven en las lecturas, por eso es importante que quede claro en estas presentaciones. ¿Sí? Profe, ay, una disculpa por el ruido. Eso quiere decir que, por ejemplo, si flexión es un proceso paradigmático, flexión significa cada una de las palabras que vienen en el proceso paradigmático. No, flexión solamente es el nombre que se le da a ese proceso paradigmático de formación de palabras. Le denominamos flexión a esta particularidad de que existe un proceso morfológico que no cambia la categoría gramatical de las palabras, siguen manteniendo la misma categoría gramatical, en este caso del ejemplo verbos, pero que simplemente aporta información gramatical adicional, como por ejemplo persona, tiempo, número, aspecto, modo, etc. A eso se le denomina flexión, al proceso, no a las palabras ni al tipo de palabras, simplemente al proceso. Y derivación también se le denomina hacia el proceso en que la morfología o los procesos morfológicos cambian la categoría gramatical de la forma de base, ¿no? Pues pasamos a un sustantivo, pasamos a un adjetivo, pasamos a un verbo, pasamos a un adverbio, etc. E incluso también cambian el significado, como aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos el verbo, luego tenemos la persona que canta, luego tenemos el resultado de la acción de cantar, y esos también serían procesos derivativos porque cambian la semántica de la palabra en general. ¿Sí? A los procesos más que a las palabras. ¿Clarísimo? ¿Ya? Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para pasar a lo siguiente, los 25. Flexión y derivación, ¿sí? Los conceptos. ¿Listo? Quiero un sí unánime porque si no luego quedan con dudas y el problema viene después. Sí, dígame. Guadalupe.
Pues otros ejemplos, más bien ustedes, que justamente un poco va a ser en ese sentido la tarea, ¿no? Otros ejemplos de derivación, por ejemplo, partan de cualquier verbo, ¿no? Pero uno que sea más, déjenme buscar uno que sea más claro. Es que hay varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos el adjetivo rápido, ¿no? Rápido. Lo queremos transformar en un adverbio, le ponemos mente, rápidamente, y lo transformamos en un adverbio. Ese es un proceso de derivación. Tenemos rápido y lo queremos transformar en un sustantivo, rapidez. Entonces generamos un proceso morfológico de derivación y lo transformamos en un sustantivo. Rapidez, rápido, rápidamente. Pero si quisiéramos hacer un proceso de flexión en rápido, solo podríamos hacerlo en género y en número. Yo puedo decir el coche era rápido, puedo decir la bicicleta era rápida, puedo decir los coches eran rápidos y las bicicletas eran rápidas. Ese es un proceso de flexión porque sigue siendo un adjetivo. Solamente le estoy añadiendo información gramatical de género y de número. No sé si va quedando más claro con estos ejemplos. ¿Sí? ¿Algún otro que se les ocurra en español? ¿Algún otro a ustedes que se les ocurra en español? Que es lo mismo que les estoy diciendo de cantar, ¿no? O sea, cantantes, cantante, etcétera, el mismo ejemplo. Derivación, ahí sería flexión, lo derivamos a verbo, canto, a cantar, lo derivamos a otro sustantivo, canción, lo podemos derivar a adjetivo, cantado, ¿no? Etcétera. Rápido. Habitar, mira, ahí, por ejemplo, ¿no? Habitar, deshabitar, aquí tendríamos también un proceso de derivación en deshabitar, por ejemplo, ¿no? En deshabitar tendríamos un proceso de derivación porque cambia el significado de la palabra. Esa también es una característica de la derivación. Porque ya no es, digamos, está negando el significado original, entonces está derivando una nueva palabra, un nuevo significado. En habitante, ahí tendríamos también un proceso de derivación, porque habitar sería el verbo y luego si le ponemos el ante tendríamos un sustantivo, habitante, ¿vale? Y de ahí podríamos habitar, habitante, deshabitar, inhabitable también existe, ese sería un adjetivo. Si le ponemos habitable, habitable lo transformamos en adjetivo. Ese es un proceso de derivación. De habitar pasamos a habitable. Si queremos un proceso de flexión en habitable, podemos decir la ciudad era habitable o podemos decir las casas eran habitables y le aumentamos género, ahí no número, ahí no tenemos género porque lo podemos utilizar con femenino y masculino, pero sí tenemos número, tenemos que ponerle número, habitable o habitables, y ese sería un proceso de flexión. ¿Sí? Profe, entonces la flexión sería, engloba el género y al número. Es un proceso de flexión para los sustantivos en español. No todas las lenguas tienen esto. En francés lo tenemos, en inglés no. Ok. Dependiendo de la lengua van a ser las flexiones particulares. Como el género y el número les digo. En español y en francés tenemos procesos morfológicos de flexión para el género y el número. Pero en inglés no tenemos procesos de flexión para el género, sino solo para el número. Ustedes ocupan los adjetivos regularmente para femenino y masculino y a veces también en muy contadas ocasiones le podemos agregar número, pero de manera general los adjetivos son invariables en el inglés o los sustantivos también en algunos casos. Sí, entonces en el caso, por ejemplo, del español y el francés sería, pues, el género y el número.
Sí, en casos de sustantivo, prototípicamente género y número en inglés y en francés. Perdón, en español y en francés. Para los sustantivos y adjetivos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces voy a pasar a lo siguiente. Quería terminar esta presentación hoy, pero no sé si nos voy a dar tiempo. Que sería tipos de morfemas. Aquí ya vimos más o menos cómo funcionan los morfemas, procesos de derivación, de flexión, que es un morfema, relación paradigmática, relación sintagmática, etc. Ahora tenemos que ver un poco cómo se comportan los morfemas, porque al final del día, todo lo que hemos visto, forma de base, forma de, etcétera, se componen, o formas de palabra más bien, se componen de morfemas, ya sean morfemas básicos, como las formas de base, y luego los afijos, si es que existen. Pero todos estos elementos o unidades pequeñas en las que se puede componer un idioma, pues pueden tener comportamientos diferentes. La flexión y la derivación se realiza mediante procesos de transformación morfológica, eso ya lo vimos. En este sentido, se hace necesario clasificar y describir los morfemas que materializan las formas de palabra de los lexemas. Por su nivel de dependencia con relación a otros morfemas, esto es muy importante porque los morfemas, como hemos visto, sobre todo en lenguas como el español, el francés y en menor medida el inglés, aunque el inglés también está más cerca de otro tipo de lenguas, pero sigue siendo una lengua de tipo sintética en muchos casos. Perdón. Los morfemas dependen unos de otros. Es lo que vimos en cantante, ¿no? No podemos tener esta cosa solita. Esto no puede aparecer solito. Le tenemos que poner otra cosa para que haya un significado. Entonces, los morfemas generalmente dependen unos de otros. Pero el asunto es que esto no siempre ocurre así. Vamos a tener morfemas que denominamos libres, que son morfemas que no requieren de otro morfema para concretar una forma de palabra, por sí solos pueden funcionar como una. Por ejemplo, en español, sol, sal, etc. Que, si ustedes se dan cuenta, son morfemas porque no los pueden descomponer en unidades más pequeñas, no tienen género, bueno, tienen género, pero eso, fíjense, por eso les digo que es extremadamente complejo. Tienen género, pero no es un género explícito. Ustedes dicen el sol, pero no dicen la sol, lo que quiere decir que sol es masculino, pero eso no aparece representado morfológicamente ahí. Ustedes dicen la sal, lo que quiere decir que sal es femenino, pero no dicen el sal, por tanto no puede ser masculino. Tienen un género, pero ese género no está explícito. Entonces, son palabras que no tienen morfemas más específicos. La mano, por ejemplo, vean también cómo la variación de género es importante. Nosotros en español tenemos mano, la mano, y mano es femenino, aunque termine en O, pero hay otros países en Latinoamérica que dicen el mano. El mano. Si no mal recuerdo, en el sur de América, solo que no recuerdo en qué países, dicen el mano. Lo que quiere decir que ahí tiene género masculino, ¿vale? Pero no necesariamente aparecen morfemas que nos permitan decir, ah, pues mira, ahí está el género masculino o ahí está el género femenino, ni el singular ni el plural, perdón, el plural. Luego lo podemos transformar en plural, pero de primer momento no aparece tampoco marca de singular. Sobre todo no la marca prototípica en España. Entonces pueden funcionar como palabras solitas, ¿sí? A esos les denominamos morfemas libres. Luego, los morfemas ligados van a ser aquellos que necesitan de otros morfemas para concretar una forma de palabra. El caso que acabamos de ver de Kant es un morfema ligado, porque requiere de otros morfemas para concretar una palabra. Requiere de morfemas de flexión, de género, número, etcétera, o de derivación, plural, singular, género, significado, etcétera. Requiere de otros morfemas para concretar una forma de palabra y así puedan generar un significado concreto. Es lo que les pongo aquí. Por ejemplo, Kant, así solito, pues no nos dice nada. Am tampoco nos dice nada. Clar tampoco nos dice nada. Pero si le ponemos el infinitivo, cantar ya nos da un significado particular a nosotros como hablantes del español. Amar ya nos da un significado particular a nosotros
con el español. Clarar no existe, entonces eso no hace significado. Pero vean cómo morfológicamente yo podría crear esta palabra, clarar. Sabemos que existe clarear. Es ahí donde les decía yo en la sesión pasada que existen determinadas letras, fonemas que nos permiten realizar ese tipo de elementos, ¿no? Pensemos en claro, claridad, etc. Pero nosotros podemos tener el verbo clarear. Clarear. Nosotros sabemos que se declina como en la primera persona, pero esta E se le añade para generar una juntura a esos dos morfemas. Yo clareo, aunque eso no existe, no, tú clareas, él clarea, nosotros clareamos, y vean cómo yo lo puedo conjugar en todas las personas aplicando el paradigma de los verbos. Nosotros clareamos, ustedes clarean, ellos clarean, etc. Necesita de otros morfemas para generar ese tipo de significados. O le podemos agregar el morfema de adjetivo, ¿no? Cantado, amado, también le tendría yo que agregar ahí una E, clareado, para generar el adjetivo. A esos les denominamos morfemas ligados porque no pueden aparecer solos. Tenemos que ponerles otros morfemas para generar formas de palabra concretas. ¿Sí? ¿O no? ¿Todo claro? ¿Morfemas libres y ligados? Ok, porque si pregunto en la siguiente sesión, deberían contestarme adecuadamente, ¿vale? Luego tenemos otra clasificación que sería por su posición e importancia al interior de la palabra, porque también como vimos en los ejemplos anteriores, hay morfemas que podríamos decir son más importantes porque tienen este significado primitivo de la palabra, este significado rudimentario de la palabra, y luego hay morfemas que no es que no sean importantes, sino que simplemente permiten concretar ciertos significados o permiten añadir cierta información. Y eso nos permite distinguir entre dos tipos de morfema. El morfema raíz, que es el morfema nuclear que proporciona el significado básico de un conjunto de formas de palabra. En muchos casos, este morfema raíz coincide con la forma de base. Si se dan cuenta, prácticamente siempre van a ser los mismos. Y es un elemento obligatorio, ya que siempre debe haber una raíz en la palabra. Siempre hay una raíz en la palabra. Bueno, podríamos ahorita vamos a ver algunos ejemplos de palabras que no necesariamente tienen esta característica. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué raíz, qué significado tienen esas palabras? Pero de manera general, las palabras que utilizamos comúnmente tienen un significado que se desprende de este morfema raíz, un significado básico, fundamental e importante de la palabra. Y luego tendríamos los que son afijos. Son morfemas que se pegan al morfema raíz y que modifican su significado de manera consistente. Son elementos opcionales porque no siempre aparecen, como lo acabamos de ver en algunos ejemplos. A veces hay género, a veces no, a veces hay número, a veces no. Tenemos palabras, en español ahorita no se me viene ninguna, pero en inglés y en francés, en inglés sobre todo, palabras que se utilizan en singular y en plural y no tienen ninguna marca de género. Por lo tanto, el género ahí no es opcional morfológicamente, aunque las palabras puedan tener alguna especie de género. También en el francés tenemos estas características. Por el desgaste fonológico, determinadas palabras que en singular y en plural, perdón, en femenino y masculino tendrían que sonar diferentes. En algunas ocasiones las palabras suenan igual por el desgaste fonológico, y entonces ahí el género también ya se ha perdido, ¿vale? Por eso dice aquí opcionales, porque no siempre son requeridos, depende mucho de la lengua en la que ustedes estén, los afijos van a aparecer o no, dependiendo de la lengua. Y modifican, también modifican su significado de manera consistente. Esto es muy importante porque ustedes se pueden dar cuenta que justamente una característica de los afijos, para los que ya están realizando la lectura, esto viene ahí, por eso se le denomina categorías cerradas. Porque un afijo
sea de derivación o de flexión, lo podemos utilizar para modificar el significado de una forma de varias formas de base del mismo modo. O sea, el afijo produce un cambio similar en todas esas palabras. Pensemos en todos los verbos que terminan en ar. Cantar, llorar, amar, cortar, etc. Si nosotros sabemos que la primera persona del singular del presente de indicativo es una O en ese paradigma verbal. Por tanto, yo a todos esos verbos de la primera categoría, de la primera clase de verbos en español, yo le puedo agregar esos morfemas. Canto, cantas, canto, lloro, corto, amo. Y todos esos verbos, ese morfema modifica el significado de manera consistente. Dice, todos estos verbos son primera persona, del singular, del presente, de indicativo. Entonces, una característica de los afijos es que suelen ser así, consistentes con el tipo de modificaciones que producen. Pensemos también en el afijo re, reduplicar, reinventar, reconfigurar, repasar, reestructurar, ¿sí? Reutilizar. Ese re en todas las palabras realiza el mismo tipo de modificación a la palabra. Modifica el significado de manera consistente. A eso se refiere esto de los afijos. Y por eso son clases cerradas, porque un solo afijo, re, yo lo puedo utilizar para un montón de palabras. Son muy productivos en español y en varias lenguas, ¿no? Perdón. Ahorita vamos con lo de sufijo y prefijo y sufijo, que es justamente los ejemplos que estás dando ahí. Habitar, deshabitar, desarmar, desbaratar, exactamente. Porque ahí el morfema des también está produciendo un significado recurrente en todas esas modificaciones. Desarmar, deshabitar, desbaratar, desdoblar, desnaturalizar, destornillar, desmontar. ¿Sí? Vean cómo el significado que agrega ese des es muy similar en todas las palabras. Podríamos decir algo así como deshacer lo que se había hecho, ¿no? En deshabitar nosotros nos salimos de la casa en la que antes estábamos habitando. Desarmar, nosotros descomponemos lo que antes habíamos armado. Desbaratar, eso estaba, la cosa estaba armada y luego, la cosa estaba compuesta, completa y luego nosotros la desbaratamos. Desmontar lo mismo, estábamos montados y entonces nosotros hacemos la acción de bajarnos del caballo. Tienen un significado más o menos similar. Por eso se denominan clases cerradas y por eso modifican el significado de manera consistente. Ahora bien, estos afijos podemos tener prefijos y sufijos. Hay más clasificaciones, pero para este curso basta con que conozcan estos dos. Prefijos van a ser aquellos que se colocan antes de la raíz y sufijos van a ser aquellos que se colocan después de la raíz. Aquí Paulina daba este ejemplo que sí, ¿no? Recortar, tenemos el primer morfema, re, que aparece antes de la raíz. Aunque aquí también tendríamos otro sufijo, ¿vale? Porque recortar también tenemos el sufijo ar, porque es un verbo, recortar. La raíz es cort. Recortar. Luego tenemos cortante, que tendríamos otra vez la raíz cort, y luego tendríamos el morfema o el sufijo ante, que estaría añadiendo el siguiente significado. Esa es la distinción de manera principal entre si aparecen antes o después de la raíz. Les digo, hay más, pero de momento no vamos a revisarlos. Los mencionaremos en este ejemplo, pero de momento no importa mucho, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos de formular, de fórmul y de sol. Reformular
tenemos una raíz fórmul y le ponemos un afijo ar, el que conocemos de todos los verbos, formular. Y el prefijo o afijo reformular. Les digo, aquí es donde entra un poco la complejidad de la morfología, ¿no? Porque nosotros no sabemos, de momento existen reglas de transformación que nos permiten determinarlo, pero de momento nosotros no sabemos, bueno, ¿qué fue primero, no? ¿El pato, es decir, este de aquí, o la gallina? Primero hacemos formular y luego hacemos reformular, en este caso se ve muy evidente que sí, ¿no? O al revés, una de las preguntas de la morfología. Aquí, por ejemplo, con asolear, la pregunta es más pertinente, porque nosotros tenemos el verbo solear, nada más, sin el a. Aquí no suena lógico. Aquí lo que suena lógico es que los dos se le tendrían que poner al mismo tiempo, asolear. Les digo, por eso es más complejo de lo que parece. A esto se le denomina, tampoco va a venir el examen, solo es para mencionarlos y no es necesario que lo apunten, se le denomina circunfijo. Son afijos, son morfemas que es un afijo y un prefijo que se colocan en la raíz al mismo tiempo. Se le denominan circunfijos, porque no podemos ponerle primero uno y luego otro, sino que tienen que ponerse los dos al mismo tiempo. En este caso estamos ante un circunfijo, porque no podemos decir solear, aquí podemos decir formular. Entonces aquí podemos muy bien plantear la hipótesis de primero se le pega el afijo, formular, y luego hacemos la transformación a reformular. Pero aquí no podemos decir primero tenemos solear y luego le pegamos el a. Aquí tenemos que pegarle los dos al mismo tiempo. Tenemos un afijo, un prefijo y una raíz para formar una nueva palabra, asolear, ¿vale? Afijo y, prefijo y sufijo, ¿sí? ¿Alguna duda con relación a esto? Esto sí ya viene en las lecturas, ¿no? Lo del tipo de morfemas y todo eso sí ya viene en las lecturas. Ok, son 12:49. A ver, déjame ver qué sigue. No, yo creo que esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y ya estaríamos terminando todo esto. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta fijo y hasta prefijo y sufijo. Y ya la siguiente sesión terminamos esta presentación. Ahora, la idea era que termináramos hoy la presentación, pero como tuvimos varias dudas con esa parte del eczema y de la forma de cita y forma de base, pues tratamos de resolver esta parte, ¿no? Pero ya tienen la primera actividad que van a realizar en el entregable. Espérenme tantito. La actividad parte de la presunción de que ustedes ya realizaron las lecturas y que van bien y que ya tienen han comprendido más o menos cómo realiza el autor o los autores los ejercicios de determinación de morfemas, ¿vale? Van a tener una semana, va a ser para el 4 de enero, déjenme llegar a Blackboard. Y la idea sería que ustedes realizaran el ejercicio para el 4, pero si alguno de ustedes lo tiene para el lunes, pudiéramos hacer no una solución del ejercicio, sino más bien que ustedes expusieran un poco cómo van realizando el ejercicio para que ayuden a los compañeros que a lo mejor no la han entregado, no la han hecho ni nada, a hacer su ejercicio, no entendieron bien cómo se debería de hacer. Obviamente los que participen el lunes, pues tendrán participaciones por esta tarea, ¿vale? Ahorita voy, espérenme. Como dice la actividad, o sea, necesita el encabezado y que no vengan espacios en blanco, 20 espacios en blanco y luego una respuesta, etcétera. O sea, que venga bien acomodado. Pero no necesariamente que siguiendo todas las instrucciones porque no tiene ningún sentido por la naturaleza del ejercicio que van a realizar. Entregables.
Los ejemplos los tienen en la lectura. Hemos realizado algunos análisis. Ahí tienen un ejemplo de las listas de una lista de palabras que yo suelo ocupar para hacer este tipo de ejercicios. En otros cursos les dejo hacer esa lista de palabras. Pero digo, bueno, ahora vamos a probar que ustedes las busquen, ¿no? A ver qué es lo que sale. Exactamente, que esté bien organizado y bien presentado. Sí, que no venga con tachaduras, que vengan las tablas bien hechas, que se vea bien, ¿vale? Porque no van a escribir nada más que la lista de palabras y las clasificaciones. Ya lo ven, ¿verdad? Sí. Espérenme que ya me fui. El entregable pues le estamos pidiendo hoy y se va a entregar el 4 de enero antes de las 12 de la noche. El próximo viernes tiene... De febrero, ¿no? Febrero, ¿no, profe? Sí, perdón, 4 de febrero, perdón, sí. 4 de febrero. Sí les aparece 4 de febrero también en la fecha de vencimiento, ¿verdad? No, aparece 4 de enero. Le puse 4 de enero, no me digan eso, a ver, lo modificamos. 4 de febrero. No, aquí se aparece 4 de febrero, ¿no? Fecha de vencimiento, 4 de febrero. Mostrar hasta el 4 de febrero. Sí, ahí sí está bien. ¿Cómo que tienen un año? No, sí, dice 4 de febrero, ¿no? No me espanten, por favor. No, ahora sí ya aparece. Bueno, a ver, vamos a leer las instrucciones y ahorita lo checo. Las instrucciones van a buscar 10 palabras, ya sea en inglés o en francés. Ustedes deciden qué idioma quieren presentar. Emparentadas morfológicamente, es decir, que compartan morfemas raíz y afijos. Ni los morfemas raíz ni los afijos deben aparecer en todas las palabras. La lista que se presenta a continuación es solo un ejemplo del tipo de lista que se requiere. Y ahí tienen una lista de palabras en inglés. Place, uncount, research, unloved, replay, start, reorganized, unclear, unable, flowers. Si ustedes lo revisan así, de manera muy parcial, teniendo en cuenta que ustedes ya leyeron las 2 lecturas que hemos dejado, se darán cuenta que me refiero con que compartan morfemas raíz y afijos, también un poco lo que hemos visto ahorita. Ahí podemos darnos cuenta que hay palabras que repiten morfemas raíces, palabras que repiten afijos, es decir, palabras que nos permiten determinar un análisis muy básico, morfológico, de esas palabras. Lo mismo quiero que ustedes busquen 10 palabras que les permita realizar un análisis morfológico muy simple de esas 10 palabras para determinar lo siguiente. No, deben elegir uno, francés o inglés, porque si juntan los dos no tiene ningún sentido. Cada lengua tiene morfemas diferentes y sus propias particularidades. Entonces tiene que ser o inglés o francés. Ustedes deciden qué hacer y qué entregar, pero solamente uno de los dos, ¿vale? Con base en la lista de palabras, ¿sí? En lo que dijo de que en la raíz no debería aparecer en otras palabras, ¿quiere decir que no se repita la raíz? No, dice, no necesariamente ni los deben aparecer en todas las palabras. No, se puede repetir, pero no quiere decir que las 10 palabras tengan que repetir la raíz. Ya entendí. 2 palabras que repitan la raíz, 3 palabras, etcétera, ¿sí? Pero no las 10, o sea que no pertenezcan a la misma familia de palabras. Raíces, ¿qué es lo que tienen que determinar en esas 10 palabras? Raíces y afijos involucrados en la lista de palabras. Identificar el significado de las raíces. Ustedes con el diccionario pueden hacer esto. Señalar si los afijos son prefijos o sufijos. Tampoco está tan difícil. Ahí lo pueden ver, ¿no? Varios afijos y prefijos que aparecen en esa lista que les estoy dando. Indicar si el afijo
responde a un proceso de flexión o a un proceso de derivación. Mantiene la categoría gramatical de la palabra, la está cambiando con relación a la raíz. ¿Cuál es el punto que tomo para identificar si es una derivación o es una flexión? En realidad, generalmente es muy fácil, porque los afijos flexivos y los afijos derivativos no suelen confundirse, es decir, no suelen parecerse. Hay algunos que sí, pero no se da el caso de que se parezcan. Entonces se puede identificar muy bien si es uno de derivación o uno de flexión. Intentar determinar el significado de cada afijo, sufijo y prefijo. ¿Qué significado le aporta a la palabra este sufijo o este prefijo? Son 10 palabras, ¿vale? Les estoy pidiendo varias cosas, pero son 10 palabras. No les estoy pidiendo un análisis de 50 ni de 30. Solamente con 10 palabras ustedes pueden hacer esto. Considerar. La actividad es una versión sencilla del tipo de análisis presentado por Krueger y también por el primer autor que leímos en la lectura realizada para este tema del curso. Ustedes están con esta lectura de Krueger. Entonces, el análisis se parece mucho a lo que están viendo en esta lectura. El ejercicio debe realizarse en computadora. Se pueden utilizar tablas para realizar las clasificaciones. Yo identifiqué estos sufijos, estos prefijos, yo identifiqué estas raíces, esto es derivación, esto es flexión. Pueden utilizar tablas para realizar esas clasificaciones. Considerar especialmente en francés la pronunciación de las palabras, ya que esto influye en la delimitación de los procesos morfológicos. Que no les engañe la grafía de las palabras en francés. Hay que buscar la pronunciación. Femenino, masculino, plural, singular, verbo presente, persona, etcétera, para ver si efectivamente el aparente morfema de la representación gráfica es en realidad un morfema oral. No se debe entregar la lista de palabras presentada en esta actividad. Si alguien me presenta esto, se los regreso, ¿vale? El estudiante debe buscar su propio corpus, es decir, ustedes me buscan sus 10 palabras. Bueno, lo podrían hacer un poco en parejas, en equipos, como se sientan más cómodos, pero tratar de que no se repitan las palabras. Un poco por eso estamos haciendo el ejercicio de que si alguien lo tiene para el lunes lo puede ir presentando para que ayude a los compañeros o se ayuden entre ustedes a ver cómo se está haciendo el ejercicio. Pero si nadie presenta el lunes, lo ideal es que nadie me presente la misma lista de palabras porque cada quien lo está haciendo por su cuenta. Evaluación. Debido a que la actividad es un ejercicio práctico, la rúbrica general no aplica. El trabajo se evaluará de manera orgánica y se asentará la calificación directamente. No les puedo aplicar un punto por cada palabra porque en realidad la calificación va a depender de qué tan bien esté hecho el análisis morfológico, no del número de palabras, sino qué tan bien identificaron flexión, derivación, qué tan bien identificaron los prefijos, los sufijos, etcétera, y los significados particulares de cada una de estas unidades de análisis, ¿vale? ¿Tiene alguna pregunta con relación a la actividad? Profe. Bueno, o sea, yo lo que entendí, por ejemplo, un ejemplo podría ser con la palabra play que tiene ahí y que podría ser el prefijo con replay y en sufijo podría ser player. No, porque la palabra player no está ahí. No, o sea, pero digo, o sea, podría ser como ejemplo, por así decirlo, o algo similar a eso. O sea, sí, pero por ejemplo, player tendría que estar en tu lista de palabras. Porque el análisis debe basarse solamente en las 10 palabras que me están presentando. No puede haber más. Recuerden un poco como el ejercicio que estaban haciendo los dos autores. Solo con esas 10 palabras me tienen que hacer el ejercicio. Si player está en tu lista de palabras, entonces puedes utilizar player. Pero si no está, no puedes. Ok, está bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe. Entonces solo llevaría la portada y pues sería, no sé, en Arial del número que queramos o así. Como les comentaba en un principio, de preferencia con el encabezado que les he pedido para que se eviten el asunto de la portada, pero si quieren portada, pues pónganla y solamente pues el ejercicio. Sí, con Arial o Times a 12 puntos, eso sí es de ley. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con relación a esto? ¿No? ¿Todo quedó claro con el ejercicio? Profe, yo tengo una duda.
¿Sí? En el punto donde señala, donde dice intentar determinar el significado de cada afijo, sufijo y prefijo, por ejemplo, en la palabra reorganized, re sería un prefijo y tenemos que poner qué significa ese prefijo, ¿a eso se refiere? Exactamente. ¿Qué significado está aportando ese prefijo a las palabras? Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿Todo claro entonces ya? Bueno, chicos, ya vámonos porque ya es la 1:02. Entonces, si ya no tienen dudas, nos vemos el lunes para terminar la presentación y revisar algo de lo que hayan podido realizar, ¿vale? Hasta luego, excelente fin de semana. Hasta luego. A ver, espérenme aquí. ¿Esteban? Hola, profe. Buenas tardes. Lo que pasa es que tuve que ir al médico. No sé si pueda justificar el que no haya estado a la hora. Uy. Profe, está muteado. Ay, perdón. No. ¿Me escuchas ahora sí? Nos vemos a todos los demás. Ya, nos vemos. Bye. Que estén Sí, bien. sí, ya lo oímos. Ya lo oigo. Tu documento tiene la fecha de hoy, ¿no? Pues nada más es receta médica, profe. Pero debería tener la fecha de hoy. Sí tiene. Pues entonces mándamelo por correo o por WhatsApp y ahí ya lo checamos. Si vale, pues ya te digo lo de la falta. Ok, gracias. Vale, descansa.